amigo. ¿Qué es lo que más querés vos en Olimpia? Dejate de joderse, me tenés cansado, Richard Ortiz. Y te lo digo públicamente. Porque ya no son mismo Richard Ortiz. Te vamos a seguir esperando, va a seguir esperando la gente. ¿Y Derry González qué? Otro que bien baila. Se le trajo oferta y no quiso. Y de buena fuente sé. Y te digo, sé los números. Y pediste otra vez plata otra vez. Porque quería ganar el mismo sueldo que ganaba en Olimpia. No te quería bajar ni un peso. Y no jugás tampoco. Y ya no volviste nunca más a jugar. Y ojalá me tapes la boca el próximo año, no sé cuándo vuelvas. Porque estás lesionado y eso entiendo. Pero las veces que entraste, hermano querido, ¿hace cuánto que no rendí? Acercate a vos mismo a la oficina y decís, amigo, no sé. Pero vos se te buscó un club, 2 clubes, enviaron propuestas y vos no aceptaste. O sea, acá es dinero el tema. Plata nomás quieren los jugadores. Y no piensan en el club. Entonces que los dirigentes agarren de una buena vez y sentencien esto, liquiden, arreglen con ellos y que rescindan, comiencen a rescindir jugadores en Olimpia. Así tiene que actuar una dirigencia. ¿Cuál es lo que es el mambo? ¿Cuál es lo que es el tema? No se puede rescindirle, pio, a estos tipos. Son intocables, pio. O sea, Richard Ortiz está por encima de la institución franjeada, gloriosa, del tricampeón de América y campeón del mundo, pio. Pero a la pucha, me tiene harto. Yo estaba pensando anoche, dije, Richard Ortiz, ¿qué ganó? ¿Y ganó qué? Ganó un torneo local, ganó 3 torneos locales, 4 torneos locales, tetra, no sé qué. Pero no ganó ni una Copa Libertadores, no ganó la Supercopa, no ganó, o sea, muchachos, dejó la Copa Libertadores en bola del 2000.